Bienvenidos una vez más a Salud para Todo, este espacio dedicado a todos ustedes a hablar de nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental y por supuesto en todas las áreas de nuestra vida. La salud es muy importante y ese es nuestro pilar fundamental aquí en este programa. Yo soy Maye Velosa y por supuesto los invito a quedarse hoy en este espacio para que vean ustedes el tema tan importante que vamos a tratar hoy a propósito de las fechas decembrinas. En cualquier momento del año también pueden ocurrir las quemaduras. En redes sociales estamos como @teleamigatv en Instagram, en YouTube puede revivir cualquiera de nuestros contenidos, estamos como canal Teleamiga y pueden ustedes compartir toda esta información que es muy importante. Los invito a sentarse cómodamente en sus hogares y a ver entonces este programa tan importante que vamos a hablar hoy, las quemaduras. Vamos a hablar de este tema, de esta lesión, porque realmente son lesiones que afectan nuestra piel y vamos a hacerlo justamente de la mano de un profesional, como siempre es costumbre de nuestro programa, y vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Manuel López, quien es médico interno y al quien le doy la bienvenida aquí a Salud para Todo. Gracias, doctor, por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, Maye, nada, para mí es un placer compartir con ustedes este espacio y poderles brindar la información con respecto a este tema tan importante como son las quemaduras. Claro bueno, que sí. Bueno, es Manuel López. Doctor Manuel López. Bueno, Manuel López, perfecto. Bueno, doctor Manuel, hablemos de las quemaduras. Yo estaba diciendo a grosso modo, ¿no?, que son lesiones justamente que afectan nuestra piel, que pueden ocurrir por distintas situaciones, causadas no solamente por calor, también puede ser por químicos, otras sustancias. Yo quiero que nos centremos, doctor, hablando de qué son las quemaduras, cómo las puede definir usted y también si hay tipos diferentes, porque hemos escuchado primero, segundo grado de quemaduras, pero no lo tenemos muy claro y creo que es importante hacer énfasis en eso. Listo. Pues primero que todo me gustaría hacer como un abordaje con respecto a qué es la piel, ¿sí? Muchas personas creen saber qué es la piel, ¿sí? La piel como tal es el órgano de mayor extensión que tiene el cuerpo humano. Es muy importante, el cuerpo humano no puede sobrevivir, un ser humano no puede sobrevivir sin piel, ¿sí? Se dividen en tres capas principales. Entonces tenemos lo que es la epidermis, ¿sí? Tenemos la dermis y la hipodermis, también conocido como tejido graso subcutáneo, ¿sí? Dentro de la epidermis tenemos como tal que cumple diferentes funciones. Dentro de estas hay diferentes células que se van a encontrar en este tejido, como son células conocidas como los queratinocitos, los cuales nos van a generar queratina, que son los que va a recubrir la piel. Van a haber células de defensa, como células de Langerhans, células de Merkel, que son a nivel nervioso, y tenemos otro tipo también de células que son conocidos como los melanocitos, que es muy importante ahorita que aborde el tema de quemaduras solares. ¿Por qué? Porque los melanocitos van a encargarse de producir a nivel de su metabolismo lo que se conoce como la melanina, ¿sí? Que es muy importante con respecto a la radiación ultravioleta que nos genera pues, el sol. Perfecto, doctor. Bueno, ahí estábamos hablando justamente del tema de definición de piel y los tipos de quemaduras, ¿cuáles son? Bueno, tenemos diferentes tipos de quemadura. Si te refieres como tal al grado de lesión que pueden haber, entonces tenemos quemaduras de primer grado, ¿sí? Tenemos quemaduras de segundo grado, que son quemaduras dérmicas superficiales o de segundo grado superficial. Tenemos quemaduras de segundo grado profundo, ¿sí? O dérmicas profundas, y las de tercer grado, que son las más graves como tal en esto. Hay algunos autores también que refieren quemaduras de cuarto grado, pero las de tercer solamente vamos a tener esta categoría hasta tercer grado. O sea, son 4 en total. La de primera, que es la epidérmica, la superficial dérmica, superficial profunda dérmica y las de tercer grado. Perfecto. Doctor, ¿cuáles podríamos decir que son las quemaduras más frecuentes? Esos accidentes pueden ser, la mayoría son causados por accidentes. ¿Cuáles pueden ser esas quemaduras frecuentes que de pronto acuden más al médico? Bueno, toca también tener en cuenta que una de las quemaduras más frecuentes son las que se pueden generar, o sea, para asistir al médico, bueno, pueden estar las que son generadas por líquidos, ¿sí? Líquidos calientes, que estas generalmente son quemaduras limpias, de gran extensión, de profundidad que puede variar, ¿sí? También tenemos los que no acuden al médico,
pero son muy frecuentes, que son las quemaduras solares, que son de primer grado hasta segundo grado, ¿sí? Esas por lo general son las más frecuentes, ¿sí? Viendo como tal al área asistencial a la cual se van a referir los pacientes. Perfecto. Doctor, hablando también de estas quemaduras frecuentes o no, tenemos la duda también de saber qué tipo de quemadura quizás puede llegar a resultar más dolorosa que otras, ¿no? Tenemos las sustancias químicas, como usted lo acaba de decir, las que son por calor. ¿Cuáles podrían llegar a ser esas más dolorosas, las más complicadas? Bueno, una de las más complicadas es diferente complicación a dolor. Ok, ¿Listo? ¿por qué? Porque digamos que las más complicadas, porque ya se requiere un tratamiento multidisciplinario a nivel de las clínicas, que ya es internarlo en una unidad de quemados, ¿sí? Son quemaduras de segundo grado profundas y las de tercer grado. ¿Por qué? Porque estas ya van a comprometer lo que es tejido celular subcutáneo, ¿sí? Ya va a haber una mayor extensión de las lesiones, ya va a haber, el paciente ya puede estar en riesgo su vida, ¿sí? El paciente quemado por lo general muere, es por las infecciones que se generan por esto. Entonces, en cuestión de lesión grave serían las de tercer grado. Ya más dolorosas serían hasta segundo grado superficial. ¿Por qué? Porque ya cuando hay una lesión más profunda, los nervios se dañan, empiezan a dañarse y ya empieza a generarse lo que es hipoestesias y tercer grado, anestesia total. Uno creería que en tercer grado el dolor debe ser impresionante. Terrible, sí. Pero no lo va a haber, porque no va a haber no van a haber las terminales nerviosas que le manden la información al cerebro de que hay una lesión. Entonces, las personas de tercer grado no van a sentir dolor, quemaduras de tercer grado. Las más dolorosas son de segundo grado superficial. Ok, ya entendemos la diferencia entre que sea compleja o que sea dolorosa, Exacto. ¿no? Es muy importante saber esto. Doctor, ¿qué le pasa a la piel cuando se quema? O sea, ¿qué es lo que sucede sobre la dermis, sobre la piel, cuando hay una quemadura de cualquier tipo? Principalmente las quemaduras son una lesión que se van a presentar en la piel y el tejido subyacente. ¿Qué va a generar esto? Nos va a generar un daño en las proteínas que van a recurrir a la piel, ¿sí? ¿Y esto qué nos va a generar después? Necrosis. ¿Necrosis qué significa? Es una muerte del tejido como tal, ¿listo? No una muerte programada como normalmente ocurre en las células que crecen y mueren, normalmente, no. Eso es una muerte inducida, ¿sí? Por la lesión que se está generando. Entonces va a haber necrosis de la piel como tal. Ok, ¿y qué le sucede a los tejidos quemados, doctor? O sea, Bueno. ¿qué es lo que pasa cuando ya el tejido se quema? Listo. También depende del nivel de quemadura que hay. Entonces, tenemos que en las quemaduras de primer grado va a generarse lo que es un eritema solar, si hablamos, digamos, de quemaduras solares, ¿no? Entonces empieza lo que es, la piel se pone más roja, los pacientes empiezan a presentar algo que se conoce como alodinia. ¿Qué quiere decir esto? Que son mecanismos, dolores que no deben existir ante mecanismos que no deben generar dolor. Por ejemplo, en nuestro caso, una caricia no va a doler, pero en estos pacientes una caricia dolería, como ocurre en pacientes que se queman, que cualquier medio la tocan y ya empieza a doler. Ya quemaduras más profundas va a generar lo que se conocen como flictenas o ampollas, ¿listo? Entonces, esto es extravasación de las proteínas, del líquido que se encuentra a nivel de la circulación, de las células y demás, y va a pasar al tejido, pues ya como tal, epidermal y demás. Perfecto. ¿Listo? Entonces, esas son más o menos las lesiones que se pueden generar en las quemaduras más comunes. Perfecto. Estamos hablando hoy con el doctor Manuel López. Él es médico interno y estamos hablando todo lo relacionado a las quemaduras. Por favor, quédense allí, ya regresamos en Salud para Todo. En Salud para Todo y estamos por supuesto con un tema muy interesante
quiero que usted en casa también pues comience a aclarar muchas dudas que tiene en torno a las quemaduras, que no solamente ocurren en Navidad, que es la época del año donde se presenta mayor número de quemados en nuestro país y en muchas partes del mundo, sino también pueden ocurrir en accidentes en casa, incluso con las quemaduras solares. Estoy con el doctor Manuel López, él está con nosotros, médico interno, especialista en todo este tema de salud, y hoy hablando del tema de quemaduras. Doctor, hablábamos en el bloque anterior de la definición de las quemaduras, digamos los tipos que existen. ¿Cuál podríamos considerar que es quizás la quemadura más grave? Bueno, considerando la quemadura más grave, la cual tiene mayores repercusiones, las cuales pueden llevar incluso hasta la muerte del paciente, son las quemaduras de tercer grado. Segundo grado, maltratadas, cuando ya haya una infección y demás, son las quemaduras que más pueden llegar a contribuir a un pronóstico peor del paciente. Doctor, ¿qué factores influyen en mayor proporción en el diagnóstico de una quemadura? Es decir, ¿cuáles son los factores que ustedes determinan para saber qué gravedad tiene la quemadura? ¿Qué miran ustedes inicialmente como médicos, ¿no?, para el diagnóstico? Listo, es muy importante saber que hay una cosa que se llama la regla de los 9. Eso es utilizado en pacientes adultos, ¿listo? Que es el cuerpo humano lo vamos a dividir en 9 porcentajes, dependiendo a qué nos referimos. Entonces, brazo izquierdo 9%, el derecho 9%, el tronco va a ser un 18% en la parte anterior y posterior 18%, las piernas 9%, 9%, genitales es el único que va a ser un 1%, ¿sí? Entonces uno evalúa el porcentaje de la superficie total quemada. Entonces cada uno va a tener si es leve, moderado o grave. ¿Por qué? ¿Por porcentajes, doctor? Porque es como tal la superficie que vamos a evaluar, ¿sí? Entonces sabemos que si hay un porcentaje mayor, también toca evaluar si es de primer, segundo, tercer grado, ¿no? Sí. Entonces, en pacientes adultos sabemos que es una quemadura leve si es menor al 10%, ¿sí?, de la superficie total, de primer hasta segundo grado. Cuando ya es del 10 a 20% ya es una quemadura, ya es moderada, ¿listo? La gravedad como tal. Y ya es grave cuando es mayor al 20%. Es muy interesante que en pacientes ya pediátricos y viejos también. Sí. Entonces son los dos extremos de la vida, paciente pediátrico y paciente geriátrico. Entonces sabemos que ya se reduce a la mitad, ya no va a ser el 10% que sea leve, sino va a ser el 5% de pacientes geriátricos o pediátricos. Moderado va a ser un 10%. Y grave va a ser un 10, un 15% aproximadamente, porque es que ya son más graves, más difícil de atender un paciente pediátrico o geriátrico, por las consecuencias que pueden llegar a generar. Que también observamos cuando hay una lesión de este tipo. Tenemos que observar que no haya quemaduras en cara, que no haya que no hayan quemaduras en región articulares, periné, que no haya tampoco en pies. Sí, es muy importante evaluar eso. También muy importante que el paciente no haya inhalado humos, porque eso también puede llegar a quemar las vías respiratorias. Evaluar nosotros también en el ámbito de urgencias, evaluamos también lo que es cómo ingresa el paciente, ¿sí? Evaluamos si el paciente está estable, el paciente está hidratado, el paciente, qué es lo que está presentando el paciente. Eso es lo que nosotros evaluamos a nivel de urgencias cuando llega el paciente. Perfecto, es decir, llega un paciente por urgencias con un grado de quemadura, ustedes entran a determinar qué grado es, pero también ustedes podrían entrar a evaluar vías respiratorias, parte circulatoria. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué influye tanto ese tema? ¿Puede verse afectado también con una quemadura? Claro que sí. Imagínate que nosotros evaluamos primordialmente algo que se conoce como el ABCDE, ¿sí? Entonces, evaluamos primero lo que es la A, que obviamente está en inglés, pero entonces evaluamos lo que es las vías aéreas, evaluamos B, que es el breathing, si el paciente está respirando, evaluamos la C, que es la circulación y demás. ¿Listo? Entonces esto es muy importante, ¿por qué? Como te comentaba en la anterior sección, de que la piel es un órgano muy importante. El paciente que no cuente con una buena función de la piel, está comprometida la vida. ¿Por qué? El paciente empieza... Uno dice, ¿cómo va a deshidratarse un paciente de estos? Claro, empieza a extravasarse todo el líquido que nosotros tenemos y se empieza a botar. Se empieza a botar por la piel, se empieza a botar por la piel. El paciente puede llegar a una falla renal, el paciente puede llegar a un shock, el paciente puede... Todo eso uno tiene que evaluarlo, ¿sí?
Entonces es muy importante uno evaluar esos tópicos que ya te mencioné en el momento en el que el paciente ingresa a la sala de urgencias. Es muy importante uno evaluar eso. Perfecto. Además de la lesión cutánea, doctor, ¿qué otras lesiones asociadas pueden aparecer a raíz de una quemadura? Bueno, primordialmente te voy a mencionar de las más agudas a las más Perfecto. crónicas. ¿Listo? Entonces, a nivel agudo, por ejemplo, en cuestión de pólvora, ¿sí? Abordándolo súper rápido, tenemos que tener en cuenta que, como son materiales explosivos, van a lacerar, ¿sí? Lacerar es cortar y demás, ¿listo? Entonces, esos explosivos, cuando el momento en que salen, pueden lesionar lo que es a nivel ocular, ¿sí? Claro. Entonces, a nivel ocular pueden llegar a lesionar. También vamos también a evaluar qué otro tipo de lesiones a nivel renal, como te comenté, porque va a haber una falla renal. El paciente puede entrar también en una falla a nivel respiratoria, si digamos hubo una afectación a nivel de esos gases calientes y demás, y puede producir edema. ¿Edema qué es? Edema es aumento como tal del líquido que puede haber en un epitelio, en una superficie. Entonces va a haber, puede haber una disminución en la respiración y demás. ¿Qué otras cosas pueden generarse? Ya más crónicos, ahora voy a hablar de, por ejemplo, quemaduras solares. Nos puede generar a lo largo algo que se conoce como carcinogénesis, ¿sí? Entonces, cáncer también. Puede llegarse a generar cáncer por los rayos ultravioletas del sol. Wow, puede ser realmente grave. Es gravísimo. Si no se trata a tiempo y no se diagnostica. Doctor, hablando sobre también qué pasa si se infecta una quemadura. ¿Una quemadura se puede infectar? ¿De qué manera? ¿Y qué sucede si eso pasa? Bueno, principalmente dentro de una de las recomendaciones que uno da cuando se genera un tipo de quemadura es que uno le dice al paciente, si usted ve, usted nota que la zona empieza a ponerse caliente, no se repite, o sea, no hay una epitelización como tal, hay aumento, se llega a generar pus y demás, hay un indicativo de infección. ¿Qué se genera en ese tipo de infecciones? Bueno, hay unas bacterias que uno tiene normalmente en el cuerpo, nosotros somos bacterias, ¿sí? Nosotros tenemos bacterias en toda la superficie del cuerpo. Cuando estas nos infectan y demás, entonces va a generar un proceso de respuesta del cuerpo. Cuando no es tan buena esta respuesta, nos va a generar que se va a complicar esta infección. El paciente llega a una sepsis que se conoce, ¿sí? El paciente entra en falla orgánica, ya en los peores casos, ¿no? Entonces el paciente entra en falla orgánica, el paciente ya toca meterlo a una UCI, ya toca ponerle antibióticos muy fuertes para el tipo de infección que tiene, ¿sí? Ya cuando se genera este tipo de infección ya muy, muy fuerte, cuando se genera pues como tal esta sepsis. Claro, muy bien, doctor. Ahora que ya hemos hecho pues este repaso general sobre los tipos de quemaduras y digamos cómo se diagnostican, quisiera entrar con usted a evaluar, si me permite, las diferentes causas que pueden ocurrir. Vemos muchas. Quiero comenzar con una que es muy común y la acabo de mencionar, que es la pólvora. En Navidad ocurre mucho el tema de quemaduras por pólvora, a pesar de que pues hay una regulación en torno al tema, se siguen presentando quemados con pólvora. ¿Qué particularidades tienen las quemaduras con pólvora? Bueno, principalmente terrible que se presenten todavía este tipo de eventos en un país como el nuestro también, sabiendo que somos muy de festividades y demás, ¿sí? Y es normal, obviamente, que las personas no conocen, son ignorantes en el tema, piensan que nunca les va a pasar. Según reportes que mencionaban el año pasado, en diciembre, hubo 317 quemados en el año en lo que respecto a diciembre del 2021. De esos 173 fueron niños que terminaban en una unidad de quemados, ¿sí? ¿Por qué? Por irresponsabilidad de padres, ¿sí? ¿Qué uno entra a evaluar con respecto a estas quemaduras? Bueno, principalmente la quemadura como tal, ¿sí? Entonces son quemaduras de segundo grado profundos o de tercer grado, porque muy bien sabemos es pólvora, es un elemento químico que va a dañar la piel, ¿sí? Nos va a generar un daño en la piel. ¿Qué otra cosa también es muy común? Tenemos lo que son las laceraciones que ya te mencionaba, es un elemento explosivo. Eso explota y puede perforar piel, perfora ojos. Mutilar, ¿sí? Incluso. A eso iba. La tercera, amputaciones.
amputaciones. ¿Por qué se van a generar estas amputaciones? Principalmente porque la mecha es muy corta y el paciente se confía. Y en el momento se queda así con la pólvora en la mano y ¡pum!, le vuela la mano. Claro. ¿Sí? Otro, no es infrecuente, ¿sí? O sea, no es infrecuente uno encontrar pacientes también, niños también con amputaciones a nivel genital, porque se pone la pólvora en los bolsillos y no explotó. Entonces explota y también puede lastimar los genitales del menor, ¿sí? Entonces uno también tiene que entrar a evaluar eso. Entonces si hay una amputación, qué tipo, otro tipo de lesión que puede haber. Entonces es muy personalizado el caso que llega al servicio de urgencias. Claro. Toca evaluar qué tanta quemadura tiene. Como te digo, eso es un servicio multidisciplinario. Le vuela la mano, toca entonces entrar a ver si está ortopedia, si está el cirujano de mano, para volver, si se puede volver a reconstruir, si se lesionó la cara, entonces toca ver si está cirugía plástica, ¿sí? Claro. Si hay lesión a nivel de las articulaciones, muy importante también tener eso en cuenta. Entonces, todo es muy personalizado, ¿sí? Con respecto a la lesión. La más grave, amputación, bueno, más grave la muerte, Claro. claramente. Pero la que le sigue sería la amputación de una extremidad y demás. Extremidad, complicadísimo. Doctor, hablemos también de qué podemos hacer en caso de que eso ocurra. Sucedió que hubo una explosión de pólvora y alguien, niño o una persona adulta, resultó quemada. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos, además de reportar esto a los médicos? ¿Podemos hacer algo, digamos, de auxilio en ese momento, antes de que llegue un profesional de la salud? Bueno, lastimosamente la gente no va a asistir de inmediato al centro de salud porque saben todo lo que les va a acarrear, porque va a haber como tal una ruta para, hablando del paciente pediátrico, grave. Claro, va a haber una ruta para volver a restablecerle los derechos al menor, ¿sí? Entonces claramente los papás no van a decir, voy a ir allá a que me quiten a mi niño. Entonces no, quedémonos aquí en la... y le ponemos hielito, le ponemos lo que sea, si se quema un poquitico, que se ve muy frecuentemente lo que son las chispitas, esas que son las voladoras y chispitas voladoras, eso es peligrosísimo también. Alcanza temperaturas Parecen hasta, inofensivas, parecen pero no. inofensivas, pero no lo es, porque alcanzan temperaturas de hasta 2000 grados Fahrenheit, Wow. o sea, es altísimo, que genera lesiones a nivel ocular, lesiones en piel. Entonces los papás, no, vengan, le aplico crema dental. Eso se ve muy frecuentemente, Sí. Apliquémosle crema dental a las quemaduras. Eso no se puede aplicar. Entonces, en casos que haya, digamos, voy a empezar, digamos, si hay quemaduras, entonces, uno lo que primero tiene que hacer es, vamos a poner una toalla a temperatura ambiente, no frío. Mucha gente dice, no, me quemé, lo voy a poner frío de inmediato. No puede poner eso porque se va a generar una vasoconstricción intensa, lo cual después nos puede acarrear problemas a futuro, como puede ser una necrosis, ¿sí? Porque como hay una vasoconstricción, eso quiere decir que no hay tanto flujo sanguíneo y me va a causar una hipoperfusión. Hipoperfusión quiere decir que no va a haber como tal la sangre, no va a estar llevando los nutrientes, oxígeno y demás al tejido subyacente. Entonces, importante eso. Perfecto, doctor. Vamos a ir a una pausa, pero ya vamos a regresar hablando no solamente pues, del tema de la pólvora, que es súper importante tenerlo en cuenta, sino de otros tipos de quemaduras. Entonces, quédese allí en Salud para Todos. Sí, doctor, ahorita hablamos también. Y estamos de regreso en Salud para Todo, hablando hoy de quemaduras. Si usted está en casa y de pronto conoce a alguien que tiene algún tipo de lesión de este tipo, quédese aquí porque este programa le va a interesar. Estamos con un experto, el doctor Manuel López, quien nos está aclarando todas las dudas en torno al tema de quemaduras. Estábamos hablando en el bloque anterior de las quemaduras con pólvora. ¿Hay algo más, doctor, que vamos a ver sobre esto? Bueno, con respecto a esto, en niños tienen que saber qué aplicar. Entonces, les estaba mencionando antes, compresas a nivel pues, de al clima y remitir al servicio de urgencias de inmediato. Saben que hay una ruta, ellos también, o sea, se sabe en los hospitales que hay una ruta para restablecer los derechos al paciente pediátrico. Entonces hay un montón después de sanciones y demás a nivel ya de policía y demás con respecto al uso de la pólvora indebida.
Perfecto, entonces con la pólvora está claro, Clarísimo. hay que acudir al servicio de urgencias, eso no se quita con una simple cremita, con hielo y mucho menos con agua fría, hay que saber actuar en esos momentos de emergencia. Doctor, otra quemadura que resulta bastante alarmante y hubo una época en que se hacían muy frecuentes los casos, incluso hay una ley que sanciona a las personas que atacan con ácido. El tipo de quemadura de ácido, ¿qué repercusiones puede tener en la piel y la gravedad que puede resultar una quemadura de este tipo? Listo. Principalmente leyendo todos esos casos que habían pasado, viendo, analizando y demás. Lástima que o sea, es muy triste que estos ácidos se vendan hacia el público en general, ¿sí? Que puedan ser utilizados sobre todo en las mujeres, ¿sí? Entonces, principalmente esto va a generar una necrosis, va a generar alteración de los tejidos. Las proteínas, que son las que están en nuestra piel, van a estar alteradas. Entonces va a haber, importantísimo, que los pacientes no sienten de inmediato los daños. Eso creen que le echaron agua o creen que le echaron alcohol y nada, lo dejan pasar hasta O que sea, ya... no arde en el momento tal vez. En el momento, exactamente en el momento, no va a arder. Ya después de unos minutos el paciente ya va a empezar a sentir como tal las consecuencias a nivel de las quemaduras por ácido, ¿sí? Hay unos ácidos, hay diferentes clasificaciones, diferentes gravedad, tipos de ácidos. Entonces, es muy importante que en dados casos en que se llegue a presentar quemadura por ácido, uno tiene que lavar constantemente la zona en que uno le haya caído, muy fuerte, con agua al clima también, con constantemente 10, 15, 20 minutos para intentar remover la mayor cantidad de ácido que se encuentra en la piel. Lastimosamente ya habrá entrado en contacto a nivel de tejido subcutáneo, ya habrá entrado en contacto bastante ácido, ¿sí? Y esto nos va a llevar a que la piel se va a desprender. Nosotros tenemos en la piel anclajes, la piel no está volando, la piel está anclada como tal. Cuando esto se empieza a dañar por este tipo de ácido, por este tipo de daño a las proteínas, porque son proteínas las que tenemos, las que están agarradas, va a generar que la piel se empiece a desprender y demás, y son pacientes también muy graves, ¿sí? Claro. Porque la superficie corporal total que va a estar expuesta a ese ácido es muy alta. No echan 2, 3 goticas, echan un baldado, un vaso completo de ácido, sobre todo en la cara, ¿sí? Que son, como muy bien te mencionaba, son zonas en las que ya toca llegar a un servicio de urgencias de inmediato. Perfecto. No, además, doctor, que pues está de más decir que eso es un delito, que es considerado un intento de homicidio en cualquiera de sus causas cuando es un ataque, ¿no? Porque hay personas que se pueden accidentar con el uso de estos productos, también si trabajan en fábricas o en alguna industria. Hablemos, doctor, de las quemaduras con agua caliente. Esto es un accidente muy frecuente de pronto en los hogares, con los niños. ¿Qué debemos hacer y qué características tiene la quemadura con agua caliente, tanto en niños como en adultos, y qué podemos hacer allí? ¿Cómo Listo, intervenir? Vale. Las quemaduras por líquido caliente son en lo general de gran extensión, ¿sí? Son heridas limpias comparados con las de llama y demás, que hay daño en la piel, que hay daño, perdón, en ropa, tierra, humo, que van a ser heridas sucias. Esas por lo general van a ser heridas limpias, de gran extensión. La profundidad va a estar variada, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber líquido, mayor concentración de líquido en otras partes que en otros lugares del cuerpo, ¿sí? La mayor cantidad de líquido puede haber caído en otra parte. Entonces, ¿qué toca hacer en este tipo de situaciones? Voy a hablar en el agua por específico, ¿sí? Porque también hay quemaduras por aceite que son también gravísimas, Claro, por aceite. Entonces se ve mucho en paciente pediátrico también. Dejan al niño en la casa O con la solo. abuelita, solo, ponen a calentar el agua, el niño es súper mega inquieto, ve el agua que empieza a burbujear, agarra la olla y se la echa encima. Se vieron varios casos, yo vi por ejemplo uno de los casos en el hospital militar, en el que hubo quemaduras en toda la pierna de una niña porque le dejaron caer una olla con agua hirviendo, ¿sí? Entonces, ¿qué toca hacer en esos casos? Primeramente, toca lavar la zona, lavar la zona, ¿listo? Con agua también, al clima, ¿listo? Al clima, no fría, no. No fría, Ok, porque te va a perfecto. generar esta hipoperfusión que ya te había comentado. Entonces, se lava, y se genera y se envía al sistema de urgencias. Allá se tiene que ver la gravedad, superficie, qué tanta superficie hubo de quemado.
la profundidad de la quemadura está comprometida la vida del paciente, entonces uno empieza a imaginarse unos diagramas en la cabeza, uno en el sistema de urgencias, para saber cómo vamos a enfocar a este paciente, ¿sí? Entonces, primordialmente, al paciente en la quemadura se agrega agua tibia, y se remite al sistema de urgencias más cercano. Perfecto. Doctor, aclaremos dudas, mitos que hay alrededor del tema de quemaduras. Mucho hemos visto y pasa mucho y quizás en películas lo hemos visto, o también las personas que son víctimas de un incendio. Si alguien está prendido en llamas y está en ese momento sufriendo pues ese tema, ¿cómo se debe actuar? ¿Es cierto que hay que colocar prendas encima? ¿Se le debe echar agua? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se debe actuar en un caso de emergencia de este tipo? Listo. Incendios. Primordialmente tenemos que asegurar nuestra seguridad, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos nosotros. No vamos a ver un paciente que esté ardiendo en llamas al lado de una tanqueta de gasolina, de un tanque de gasolina. No, obviamente no, porque en cualquier momento se estalla y uno también está afectado, ¿sí? Claro. Entonces, primordialmente, uno ve al paciente que está, si uno tiene un extintor, haga uso de él, ¿sí? Okay. Segundo, si uno ve que las llamas actúan por el oxígeno, ¿sí? Si no hay oxígeno, se ahoga el fuego, ¿sí? Entonces, si uno puede aplicar, digamos, una sábana encima para intentar sofocar ese fuego, hacerlo. Muy bien. ¿Sí? Tercero también, el paciente puede ayudarse igual de misma manera, revolcándose también en el suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tierra también va a ayudar a que se sofoque esa llama y nos va a ayudar también para poder remitir al paciente a un servicio de urgencias. Lo que toca siempre hacer es remitir a un servicio de urgencias. Perfecto. Quemaduras por el sol. Hemos hablado y se ha hablado muchas veces sobre la importancia de utilizar bloqueador solar, pero no solamente eso, doctor, ¿qué tipo de bloqueador debemos usar y por qué es tan importante cuidarnos de esas quemaduras y qué le pueden hacer a nuestra piel? Bueno, eso se ve ahorita mucho en vacaciones. Se van a la playa o también escalan montañas. Uno dice, ¿cómo así que escalando montañas y me voy a quemar? Claro, hay que tener en cuenta que uno entre más alto, uno va a recibir los rayos del sol más directamente, ¿sí? Entonces, primordialmente siempre se tiene en cuenta en este tipo de quemaduras que la piel se pone rojita. Hay una clasificación de los diferentes tipos de piel, ¿sí? En la que hay 6 tipos, ¿sí? De la fotoprotección como tal. Entonces, primero hablamos del primer grado, que son los pacientes que tú ves que son blanquitos, pecosos, ojos claros, rubios, que son pacientes que uno dice, este nunca ha lavado el sol, ¿sí? O sea, este nunca ha lavado el sol. No conoció la playa. Sí, no ha conocido la playa. Okay. Entonces, esos son más frecuentes a quemarse y no broncearse. Eso se queman y no se broncean. Se ponen rojos. Se ponen rojos. Ya en contraparte, en el sexto de clasificación están los pacientes ya de raza negra, ¿sí? Ellos sí se broncean muy fuerte, pero no se van a quemar, claro. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que utilizar, según una de las con respecto a los fotoprotectores, se tiene que utilizar de 15 hasta 50, ¿sí? Que son los que mejor se utilizan y son los que mejor sirven para el tipo de quemaduras. ¿Cómo se va a aplicar? Muy sencillo. Antes de entrar en contacto con el sol, uno se lo va a aplicar en las zonas en las que uno cree que va a haber contacto con sol, 30 minutos antes. Cuando uno ya sale, después cada 30, eso uno no lo hace. Uno se aplica una vez en el día y uno cree que ya está salvado en todo el día. Sí, protegido. Protegido, pero no, uno tiene que estar cada media hora aplicándose la protección solar, ¿sí? Cuando uno suda, cuando uno hace ejercicio, cuando se mete a la piscina. ¿Por qué? Porque también el agua también va a aumentar las quemaduras. Incluso, doctor, estas luces también. Estas luces son muy también nos generan también daño por esa radiación que se va a generar. Entonces, importante tener en cuenta eso. Hidratación, el paciente se deshidrata, hidratarlo, no aplicar ungüentos, no aplicar ampollas, nada de eso. ¿Por qué? Porque toca dejar que la piel también transpire. Lo único que se puede aplicar son esos emolientes como aloe vera, que uno ve que venden aloe vera, porque eso ayuda a reducir como tal el dolor, el malestar y demás. Leche de magnesio. Leche de magnesio también funciona, también funciona el talco,
para también aplicar para evitar también las quemaduras. En la insolación, hable de Y la casos específicos. La insolación, cuando se genera cuando se genera la insolación, que es el paciente presenta fiebre, náuseas, vómito, como desmayos, Sí, malestar. toca remitirlo de inmediato al servicio de urgencia porque el paciente está insolado. ¿Sí? Eso no se puede atender en casa. Y quemaduras de segundo grado, también como ya les había mencionado, se van a dirigir al servicio de urgencias. Ok, y está de más decir que cuidarnos del sol es súper importante porque una lesión que vemos hoy como insolación, mañana se puede transformar en una lesión mucho más grave como cáncer de piel o en el futuro si no se trata a tiempo. Doctor, ¿qué diferencia hay entre una persona adulta que sufre quemaduras y la piel de pronto de un infante, de un niño que sufre quemaduras? ¿Por qué es tan delicada de pronto los extremos? Usted los mencionó al comienzo, una persona muy adulta o un niño muy pequeño tienen también las lesiones mucho más fuertes, se les puede notar mucho más. Bueno, hay que tener en cuenta que la termorregulación del paciente pediátrico es diferente a la de un paciente adulto, como nosotros, y la de un paciente geriátrico también es diferente a la de un adulto y un paciente adolescente y demás, ¿sí? La superficie corporal del infante es diferente a la de un adulto, ¿sí? Son más receptivos, pierden mayor cantidad de líquidos, ¿sí? Son, por ejemplo, los pacientes, saliéndonos un poquitico del caso de quemaduras, pero para que se hagan una idea, un paciente pediátrico que empieza con diarrea, toca remitirlo a un servicio de urgencias porque pierden mucho líquido. Pasa en el dado caso también de quemaduras, pierden mucho líquido, ¿sí? Por eso toca remitirlo al servicio de urgencias porque el paciente pediátrico en sí es más frecuente a no poder estabilizarse ante este tipo de lesiones, ¿sí? Van a sufrir más como tal las consecuencias de las quemaduras en comparación con un adulto. Igual con el paciente geriátrico, también su termorregulación está alterada. Por ejemplo, por eso en ese caso es necesario remitirlo al servicio de urgencias a un paciente geriátrico y pediátrico. Por eso es tan diferente el manejo entre ambos. Perfecto. Doctor Manuel López, él es médico internista y nos está hablando hoy sobre las quemaduras, los diferentes tipos, estamos aclarando muchas dudas en torno a ellas, cómo actuar en eso, ¿no? Los primeros auxilios en cada uno de los casos y vamos a saber mucho más al regreso en Salud para Todos. De regreso aquí en Salud para Todo, hablando hoy sobre quemaduras. Cómo actuar en caso de que ocurra una quemadura, algún allegado, alguna persona conocida. También es importantísimo pues evitar estas situaciones complicadas como accidentes en casa. Hablábamos en el bloque anterior incluso de las diferentes causas que provocan las quemaduras y estamos con el doctor Manuel López, quien es médico interno y nos está hablando sobre todos estos casos, aclarándonos muchas dudas. Doctor, ¿qué pasa cuando ya una persona que ha sufrido una quemadura acude a médico, se le hace un diagnóstico? ¿Cuáles son los tratamientos que siguen allí para poder regenerar quizás el tejido, la piel y poder tener cuidados en casa? Listo. Primordialmente saber qué tipo de lesión fue, si fue muy superficial, claro, profunda. porque ya después ya más graves requieren ya tratamiento, digamos, con medicina, con cirugía plástica, poner injertos de piel, ya cuando es más grave, ¿sí? Casos que se ven a cada momento. Entonces, primordialmente mandan lo que es reposo, claramente, hidratación del paciente, informar en caso de que haya algún tipo de infección, que ya lo mencioné, cómo podemos identificar una infección, cómo podemos evitar que se complique esta infección. Entonces lo que mandamos por lo general son AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, que son para evitar, digamos, para calmar el dolor, que es como, digamos, el ácido acetilsalicílico, mandamos también acetaminofén, para calmar un poco el dolor, ¿listo? Ya han dado caso que se requiera como tal el uso de antibióticos a nivel tópico, los que son tomados, ¿sí? No tienen tanta eficacia como los que son aplicados como por pomadas y demás, ¿sí? Entonces, por lo general se manda este tipo de tratamientos cuando ya al paciente se le da un egreso hospitalario. Perfecto. Doctor, también hablemos, digamos, los tipos de antibióticos que ustedes envían de pronto en casa. ¿Qué cosas también debemos evitar aplicar sobre una quemadura? No sé, estoy especulando, pero lociones, cremas, ¿debemos evitar aplicar cualquier tipo de sustancia allí?
Claro. mientras estemos en tratamiento. Claro, se debe evitar, como ya lo mencioné, digamos, aplicar crema dental. No debe aplicar esas Ok, sí. cosas. No se debe aplicar la crema que le dijo el vecino, que tiene alguna mata, que se aplique, nada de eso. Solamente lo que ya es recetado por el doctor, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos utilizar? Lo que te comentaba, aloe. El aloe es muy bueno para este tipo y se encuentra en cualquier lado. Entonces se puede encontrar en cualquier tienda. Paciente que ahorita se encuentra quemado, aplicar en la zona generosamente, hacer un recambio de la misma cada 2 horas, 3 horas más o menos, y se aplica como tal el recambio de esta crema. ¿Sí? Evitar los ungüentos, porque ya se tiene que evitar, se tiene que fomentar la transpiración de la piel, y aplicando eso se evita la transpiración. ¿Sí? Los pacientes también, ¿qué hacen? Se revientan las ampollas. Sí, se las drenan. Se las drenan. No hay que drenar esas ampollas. Ese líquido es estéril. ¿Sí? Por lo general es estéril. Entonces lo que hace eso es proteger la quemadura. Por algo está ahí, el cuerpo es muy inteligente. Entonces esa quemadura va a generar una ampolla y no se debe desbridar, o sea, no se debe ni abrir ni cortar absolutamente nada. Tampoco ejercer presión. Se tiene que dejar la quemadura que esa misma ampolla va a ir también disminuyendo porque ese líquido se va a ir reabsorbiendo. Eso, un lapso aproximadamente de 14 a 30 días, dependiendo de la quemadura. Si a una persona comienza a experimentar picor, o sea, picazón en la zona de la quemadura, ¿qué pasa ahí, doctor? Bueno, como el tejido se está regenerando, es normal que se genere este tipo de como escozor, como prurito, que pique y demás. Sí, eso se ve en todas las lesiones de la piel, pica, pero es porque la piel se está regenerando. Ya cuando uno vea, por ejemplo, que se genera pus, que hay aparición de materia, para que me entiendan, materia y demás, porque hay una infección. Y uno no se debe rascar porque cuando uno se va a lavar, uno nunca se lava las uñas. Uno no se mantiene cada media hora lavándose las manos. Es muy complicado, no, casi nadie lo hace. Si algo dejó la pandemia, quizás fue esa. Fue eso, exacto. Entonces, las personas por lo general no se lavan las manos cada media hora, cada 2 horas, ¿sí? Entonces, si se rascan, va a generar como tal que hay microorganismos en las uñas, en las manos, y se lo van a pasar a la quemadura y va a generar una infección. ¿Hay problema, doctor, en aplicarse de pronto crema corporal? Digamos, hay personas que lo acostumbran a hacerlo después del baño, o algún jabón que no debamos utilizar, perfumes. Hay que utilizar un jabón, ¿sí? Las lavadas tienen que ser con jabón, con nada más, ¿sí? Tiene que hacerse lavado con jabón, ¿listo? No aplicar absolutamente nada más, ¿sí? Si aplicar, digamos, un jabón neutro, que es lo que se recomienda, jabón neutro. De resto, no aplicar nada, lavar solamente la zona con el agua y el jabón, aplicar y no aplicar absolutamente nada más. Perfecto. No, hay personas que incluso optan por el agua oxigenada, alcohol, esas cosas pueden incluso lacerar mucho más la piel. Claro, eso puede llegar también a generar un daño como tal y va a disminuir y va a disminuir como esa regeneración del epitelio y va a tardar mucho más en sanar el paciente. Ok, doctor, ¿cómo se regenera la piel después de una quemadura? Es decir, ¿cómo comenzamos a ver que realmente está cicatrizando bien, que el tratamiento está haciendo efecto, que realmente la piel está recuperándose? ¿Cómo pueden ustedes evaluar eso? Bueno, cuando es una quemadura por sol, uno al cabo de 5 días, ni siquiera 36 horas, cuando empieza a ver la piel como empieza a escaraperarse, ¿sí? Entonces empieza a caer por pedacitos. Ahí uno se da cuenta que la piel que fue quemada, que se murió, que hubo necrosis, está cayendo. Entonces, si cuando al cabo de una semana uno se da cuenta que la piel sigue roja, no está repitelizando, vaya al servicio de urgencias, ¿sí? Que no está de nuevo como esa repitelización de la piel, acudir al sistema de urgencias. La piel por lo general tiene un proceso de recambio de 1200 células más o menos cada día. ¿Sí? Entonces, eso es un cambio constante. ¿Qué sucede? Cuando ya hay una lesión muy profunda, se fibrosa el tejido. Entonces, un paciente que uno lo ve quemadura de 3er grado, uno ve el paciente esa piel como de cartón, como fea, ¿sí? O sea, no tiene una forma de piel. Es porque es tejido fibrótico. O sea, la función de la piel se perdió. Ya no hay función de la piel. Entonces, se genera este tejido fibrótico. Y ya no hay como tal el contenido de la piel, porque se generó tanto que las células que se encargan de regenerarse se perdieron. Claro. ¿Y qué se pasa? Pues se empieza a generar fibra, o sea, puro tejido fibrótico, ¿sí?
en este tipo de lesiones. ¿Qué se puede hacer en caso de que haya cicatriz a raíz de una quemadura, doctor? ¿Se puede hacer algo allí? Bueno, dependiendo, digamos, del tipo de... Todo depende, es que todo es depende, Claro. todo es depende, o sea, es que todo es personalizado. Pero entonces, en dado caso en el que un paciente requiera algún tipo, ya cuando es ya a largo plazo, ya cuando se hizo todos los injertos, ya ha sido todo el abordaje quirúrgico que se tiene que hacer, por lo general quedan las cicatrices. No se puede hacer, no se puede realizar, digamos, como otro tipo de tratamiento para disminuir como esas cicatrices, ¿sí? Ya a nivel estético, ¿no? Ya es a nivel estético este tipo de regeneración de cicatrices. Perfecto. Bueno, doctor Manuel López, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Salud para Todo. Por favor, recuérdenos sus redes sociales, dónde lo pueden ubicar, si alguien tiene alguna duda. Vale, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y permitirme compartir este espacio y poder informarle a la audiencia que esto es un tema muy importante. Me pueden encontrar como aparece en pantalla. Yo subo contenido con respecto a contenido médico De salud. y asociado a lo que es la ciencia ficción, libros, películas, videojuegos, bueno. de todo, que las personas dicen muy chévere enfocar lo que uno ve en ciencia ficción en la realidad. Que uno ve como, Wow. ¿será que la persona sobrevive a esto? Y yo lo explico como tal en las redes sociales. Ok, están apareciendo entonces en pantalla las redes del doctor y le agradecemos mucho, doctor Manuel López, por todos estos datos tan interesantes, por todos esos consejos y recomendaciones que nos dio para tratar las quemaduras, quemaduras de todo tipo. Recuerden compartir este programa y recuerden que también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos como Canal Teleamiga y puede revivir cualquiera de nuestros contenidos. Gracias a ustedes por habernos acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad.